Hola, ¿qué tal? Te saluda Oberlin Martínez de Base 3 Crecimiento Digital y en este video te vamos a compartir cómo administrar tu lista de contactos en Clientify CRM para que puedas dar un buen seguimiento. Lo primero que nada, tenemos dos tipos de acciones que podemos tomar dentro de nuestra base de datos en Clientify. La primera, como vemos en pantalla, son los filtros y la segunda son el ordenar. En este caso, para ordenar, lo que vamos a hacer es, haciendo clic en el nombre de las columnas, tú puedes ordenar la información de los contactos según el nombre. Te lo ordenaría en orden alfabético, por la empresa, te lo ordenaría en nombre de empresa, por el estado del contacto, ordenaría a los contactos según su estado, si es de frío, caliente, templado, etcétera. O en este caso propietarios, te lo ordenaría la lista según el propietario en orden alfabético. Y tenemos fecha de creación según la fecha en la que se creó el contacto o el último contacto que ha recibido ese lead. Un acceso rápido que tenemos es en este botón que dice ordenar por, y el que más he visto yo que se utiliza es el de últimos agregados, que es el equivalente a la fecha de creación. Cuando tú te conectas a tu Clientify y vas a dar seguimiento, lo que por lo regular hacen es que se entran a su lista de contactos, hacen clic en ordenar por fecha de creación o por últimos agregados, y vas a ir viendo la lista en orden de los más recientes que llegaron a los más antiguos, ¿sí? Y de esta manera pues puedes dar un seguimiento para los que van llegando y necesitan una atención inmediata. Te puedes ir dando seguimiento. Aquí te voy a dar un tip. En el caso de Clientify, si tú haces clic en un contacto para verlo y después te regresas a la lista, a la base de datos de contactos, vas a perder el orden o el filtrado que habías hecho. Es una opción ahí que Clientify todavía está pendiente, que podamos movernos y no perder el orden o el filtrado de la tabla. Entonces, el tip aquí que te puedo dar es que en vez de hacer clic izquierdo para entrar al contacto, hagas un clic derecho y elijas abrir en pestaña nueva, y así puedes dar seguimiento al contacto, pero en una pestaña nueva. Aquí tú puedes darle seguimiento, hacer tu llamada, registrar alguna nota, algún seguimiento que le des al cliente, y simplemente cerrar y vuelves a tu lista sin tocar la lista. Entonces te recomiendo que puedas hacer eso. Haces clic derecho y vamos abriendo en pestañas nuevas estos contactos y tú vas a ir dando seguimiento a cada uno. Conforme vas dando seguimiento, vas cerrando tus pestañas, así no pierdes ese filtrado o ese orden que haces en la lista. Es un pequeño tip que te puedo dar para precisamente en Clientify administrar mejor este concepto. Muy bien, esta es la parte de orden, cómo ordenamos la lista. No desaparece ningún tipo de contacto, simplemente cambiamos el orden en el que se presentan los contactos. La otra opción muy útil en Clientify son los filtros, que lo vemos en este botón superior. Cuando haces clic, te aparece una serie de filtros o serie de tipos de filtros que podemos manejar. Primero están los filtros por defecto, donde tú puedes seleccionar, por ejemplo, si eres un administrador dentro de Clientify y quieres ver nada más los contactos que están a tu nombre, puedes hacer clic en mis contactos. O te da otras opciones, por ejemplo, quiero ver a los contactos que están esperando llamada, con tareas pendientes, que recientemente les han sido contactados, que han manejado algún seguimiento. Puedes ver, por ejemplo, si los contactos les están agregando la fecha de cumpleaños, puedes poner los contactos que cumplen años hoy, o los contactos que van a cumplir años este mes, y a lo mejor planear un mensaje de felicitación, etcétera. Entonces, estos son los filtros por defecto que nos pone Clientify que podemos manejar. Otro filtro muy importante es el de los segmentos. Sirve, los segmentos, que en un momento lo vamos a ver, son formas de darle, hacer grupos de contactos dentro de tu base de datos que tengan alguna característica en común. Esto nos sirve mucho para marketing, para poder
filtrar y hacer algunas acciones, pero para el seguimiento de ventas también puedes elegir algún segmento y por ejemplo aquí yo puedo elegir un segmento de leads que son de Monterrey, Nuevo León, o sea, de una ciudad. Entonces esa base de 5,000 se filtró a 2,000, que son los que tienen como característica que son del plantel de Monterrey, ¿ok? Es una manera de segmentar la base de datos. Ojo, esto es un segmento que creamos para esta cuenta en específico. Puede ser que en tu cuenta de Clientify los segmentos los crean diferentes, dependen de cada negocio. Puedes filtrar por el nombre. Yo quiero filtrar a todos los que se llamen Juan, pues podemos buscarlos. Por el cargo, por la empresa, por el propietario del contacto, que también esto es importante. Si tú eres un administrador y puedes ver todos los contactos y quieres ver los que trae cierto miembro de tu equipo, pues puedes filtrar por el nombre del administrador o responsable del contacto. Por el estado del contacto, es decir, si es un lead frío, si es un lead templado, si ya es un cliente, si ya es un lead caliente que ya está por más actividad con nosotros, etcétera, ¿no? Por el tipo de contacto también puedes filtrar. Por el origen del contacto, esto se refiere a los medios de comunicación que nos traen a los contactos, ya sean ordinarios o web. Y uno que nos puede servir mucho para saber cómo vamos con los seguimientos son los de última vez contactado. Por ejemplo, quiero ver los que la última vez que se los contactó fue el mes pasado, o sea que este mes no le hemos dado seguimiento. Y ahí se filtra la base de datos, ¿okay? O sea, ya tú tienes que ir jugando con estos filtros para que veas cuáles te funcionan mejor según los seguimientos o las necesidades que quieras realizar. Otro filtro que se utiliza mucho es el de creado. A veces me dicen, quiero dar seguimiento a todos los que me llegaron de la semana pasada. Bueno, vete a filtro de creado y le puedes poner ahí ya un filtro precargado que es la semana pasada y te pone solamente los contactos que llegaron durante esa semana, o te da otras opciones como todo el mes pasado, los últimos 7 días, etcétera. O incluso puedes definir exactamente los días en los que llegaron esos contactos. Aquí te pone fecha de inicio, podemos ponerle ahí, quiero saber del 1 al 8 de marzo, por ejemplo, ¿ok? Y ahí te va poniendo el listado ya filtrado. Y ya te puedes ir a la parte de los nombres y abrirlos en pestañas nuevas para que puedas ir dando seguimiento sin perder la lista que has filtrado aquí en Clientify. Otra opción de filtro, además de la oportunidad, son las etiquetas. También son muy, muy interesantes porque te permite filtrar según las etiquetas que se le hayan asignado a los contactos. Aquí podemos ver una serie de etiquetas que ya están dentro de Clientify de esta cuenta. Y por ejemplo, voy a etiquetar a todos los que vengan de online, interesados en un programa en línea. Si te fijas, la base de datos pasó de 5,000 a 137 interesados, ¿no? Entonces, quiero darle seguimiento a ellos y puedes combinar, por ejemplo, todos los que tengan online con los que se crearon durante este mes, ¿ok? O durante el mes pasado, etcétera. Ya diferente, va a ir definiendo según el tipo de negocio y la necesidad que tengas de hacer el filtrado. ¿Ok? Y bueno, también tiene otras opciones como quiero ver a los contactos que convirtieron en cierta landing page o en cierto formulario o que hicieron conversión por una cierta campaña de email, por ejemplo, que sí hayan abierto, cliqueado cierta campaña. También los puedes filtrar. Y eso, aunque nos sirve a lo mejor para más aspectos de marketing, también puede ser una opción para ti para que filtres. Entonces ya con esto tú tienes mucha manera de dar seguimiento muy puntual a cierto tipo de contactos dentro de Clientify, porque a veces, aunque es algo muy sencillo de realizar, como que se abruma el staff, dice, no, es que no sé cómo atender tantos clientes. No te preocupes, haz los filtros para que tú puedas irte por ciertos segmentos de cliente, ¿no? Y puedes atender. Lo importante aquí es que puedas darle un seguimiento puntual a tus clientes y si tienen alguna manera de automatizar con el área de marketing respuestas, etcétera, también pueden llevarlo a cabo para que no todo sea labor del asesor.
Y bueno, otro punto importante son los segmentos, que es este botón en naranja aquí, que es el que da más facilidades dentro de la base de datos. Aquí tú puedes entrar y puedes crear tus propios segmentos de la base de datos. Estos segmentos son grupos de contactos que comparten algún campo, alguna información, algún dato que tienen en común. Esto se utiliza mucho para la parte de marketing, para poder segmentar y hacer envíos de correo o poder identificar alguna automatización, etcétera. Pero en el área de ventas, si tú quieres seguimiento a los de cierto producto, cierto servicio, cierto programa, puedes crear, además de usar los filtros, también puedes entrar aquí a hacer un segmento, que es muy sencillo. Haces clic en crear segmento y después lo primero es ponerle un nombre al segmento que te ayude a identificar rápidamente de qué se trata ese grupo de contactos, ¿no? Aquí le voy a poner contactos de México, por poner alguna idea, ¿no? En la descripción tú puedes explicar de qué se trata ese segmento, ¿no? Algo más amplio, además del nombre del segmento, contactos. Un ejemplo, ¿no? Después viene la construcción del segmento. Esto es muy fácil. Primero vas a elegir una condición que deben de cumplir. Esto se refiere a los campos que tienen los contactos. Si lo vemos por aquí, puede ser algún campo del dato del contacto. Por ejemplo, tú quieras crear un segmento con todos los que sean de cierta ciudad o de que tengan cierta etiqueta, ¿sí? O que estén en cierto estado, lo pudieras hacer, ¿no? Otra opción es por los datos de la empresa o por datos administrativos, por ejemplo, fecha de creación o quién es el propietario, etcétera, ¿no? Puedes hacer ahí tu segmento. Puede ser por temas de email marketing o por temas de los formularios. Por ejemplo, yo quiero saber todos los que convirtieron en la landing page de venta que hicimos el mes pasado. Pues puedes hacer un segmento que cumpla con esa condición. También puede ser quienes tienen oportunidades o quienes están con oportunidades vencidas, etcétera. Pues puedes hacer ese tipo de segmentados. O la puntuación que pueden tener como buyer persona o los puntos que se le van calificando con interacción del contacto. O, esto es muy interesante, si tú en tu cuenta de Clientify tú creaste nuevos campos, por ejemplo en una institución educativa como en esta cuenta que estamos viendo, creamos campos para que el contacto tuviera ahí de qué plantel pertenece o a qué plantel se puede dirigir. Entonces se creó un campo nuevo que se llama plantel, lo cual aquí lo puedes buscar. Aquí lo puedo buscar, plantel, y le vamos a poner, quiero que el campo sea plantel. Y aquí tú defines, bueno, quiero que tengan esta condición igual a, y dentro de ese campo pues hay opciones de planteles. En este caso, digo, para tu negocio puede ser diferente que lo hayas creado campos personalizados diferentes. En este caso, como nosotros creamos un campo que se llamaba plantel y pusimos de opción en México, Monterrey, Guadalajara, etcétera, nos aparece aquí, ¿verdad? Entonces, esto nos va a permitir filtrar de toda la base de datos. Nada más me va a hacer un segmento de contactos que dentro de su plantel, en su información en plantel, tengan la opción México, ¿ok? Si quisiera agregar otra condición, por ejemplo, le puedes agregar una condición para hacer más acotado ese segmento. Por ejemplo, además de plantel, quiero que tengan en su fecha de creación, creo que la voy a buscar, está. Fecha de creación, quiero que sea, no sé, de un evento que tuvimos el 3 de abril, por poner un ejemplo, ¿no? O etcétera, puedes tú cambiarlo. En este caso lo voy a quitar, pero así tú puedes ir construyendo combinaciones de datos, de campos, para esa base de datos segmentar. Eso te puede servir, por ejemplo, para los seguimientos de ventas, para hacer email marketing, para pues, muchas cosas, automatizaciones o para las asignaciones de formularios, etcétera.
Después en los grupos de condiciones, por ejemplo, tú dices, bueno, es que puede ser la opción plantel, me da ese segmento, pero hay otra opción que también me da ese segmento y me gustaría considerarla. Bueno, ahí es donde se agrega un nuevo grupo de condiciones, que es en el botón de aquí. Y si te fijas, sale la letra O. ¿Y qué le estás diciendo a Clientify? Quiero que me tomes en cuenta esta opción o la opción de abajo, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a buscar, hay otro tipo, nosotros creamos otro campo que era plantel para la licenciatura y vamos a poner aquí en México, ¿ok? Entonces ya Clientify me va a construir un segmento de mercado, un segmento de la base de datos que tenga ya sea plantel general México o plantel de licenciatura México, ¿ok? Estos campos personalizados le damos guardar y aquí quedó mi segmento ya creado. Si le hago clic en vista previa, veo que sí tiene ahí dentro de su listado varios contactos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo esté en contactos, me voy a regresar a la lista y me vaya, en vez de ver aquí 5000 contactos, me vaya a los filtros y me vaya a segmentos. Me va a aparecer ahí segmentos contactos de México y la lista ya se filtró. ¿Okay? Hay que ver todas las opciones que puedas tú crear. Puedes crear los segmentos que necesites para que puedas dar un buen seguimiento, ¿verdad? Entonces, esta manera también es una interesante para poder dar seguimiento a cierto tipo de contactos. En este caso es una institución educativa. También podemos crear un segmento de pura gente interesada en, no sé, en una maestría que sean de cierta ciudad. Y se crea un segmento, como lo vimos en el momento anterior, y a la hora aquí de elegirlo, pues se te va a filtrar tu base de datos y puedes dar un seguimiento. Y bueno, recuerda que hay más opciones de configuración dentro de Clientify. Espero que con esto que le dediques un tiempo a entender cómo funciona cada filtro, qué información te muestra, para que puedas dar seguimientos muy puntuales. Recuerda que Clientify es una gran herramienta de seguimiento, de que no pierdas punto y coma de lo que te quedaste con cualquier cliente, no importa si estás manejando cientos de clientes o de prospectos, tú puedes saber exactamente en qué te quedas utilizando esta herramienta, y toda la integración que tiene nos permite pues que todo sea fluido y estandarizado, ¿ok? Entonces, que no sea una palanca negativa, sino que te impulse a dejar mejores resultados, porque para eso son los sistemas CRM. Hay que aprender qué herramientas tienen para que tú puedas mejorar tus resultados. Espero que te haya ayudado esta información y nos vemos en un próximo video. Mucho éxito.